Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, aunque en esta oportunidad no les traigo un equipo de alta fidelidad. Vamos a hablar de este pequeño receptor de radio de onda corta de 1982, el ICF-2002, otra de las joyas portátiles que fabricó Sony en los años 80 con la mejor estética y el mejor gusto. Los receptores de radio en los años 70 de onda corta y de alta fidelidad como estos que tenemos aquí, este receiver y este receptor estereofónico, eran completamente analógicos. La recepción analógica de las estaciones de radio de la banda comercial no tiene ningún problema porque a pesar de que se desliza un poco la frecuencia de sintonía, como transmiten en una banda ancha, no se nota. Aunque, por ejemplo, este receptor de radio tiene la particularidad de que cuando uno no está tocando la tecla de sintonía para FM, se activa un circuito que hace el AFC, el Automatic Fine Tuning, que va ajustando sobre la marcha la frecuencia de sintonía para que no se pierda justamente la sintonía de la estación. Pero para los receptores de onda corta no funciona igual de bien, porque las estaciones que transmiten en banda ciudadana y que transmiten justamente en la banda de onda corta, el ancho de banda es muy pequeño, entonces un pequeño deslizamiento de frecuencia se siente mucho y hace que no se pueda entender lo que están diciendo. Para solventar ese problema, Sony decidió incorporar una computadora que fuera calculando sobre la marcha la frecuencia del oscilador local para que fuera lo más estable posible. En 1976, Sony saca su primera colección de equipos sincronizados por cuarzo, aunque ya en 1974 habían sacado el plato tocadiscos con motor sincronizado por cuarzo, que era el PS8650 que les he mostrado antes. Pero en particular sacaron dos tuners, el STJ7, el STJ6 y después el tuner que pertenece a la serie Sprit, que no lo tengo aquí. Esos fueron los primeros receptores de radio AM, FM, Hi-Fi con asistencia de sintonía digital. También van a ver un receptor hecho con esta sofisticación que es el TU919 de Sansui, que es compañero de su mejor amplificador, el famosísimo AU919, una belleza de diseño y de técnica. Para los equipos de onda corta se seguía utilizando la sintonía digital por aguja, es decir, con este mando deslizable. ¿Ok? Si bien Sony ya había hecho unos receptores de radio fantásticos como el CR220, el CR230, el CR330, unas bestias de equipo, el primer receptor de radio de onda corta, portátil, fabricado con Sony con computadora es este niño que está aquí, el ICF-2001 por una odisea en el espacio. No lo tengo en el mejor estado, pero es parte de la colección de las piezas preciosas que sacó Sony con esta estética súper elegante de comienzos de los años 80. Otro equipo al que se le incorporó la sintonía digital, aunque no era un tope de gama, fue el primer mini componente de Sony. No se los voy a mostrar de mejor forma porque no lo he reparado y lo tengo en pésimo estado y está súper sucio, pero es el FH7, una preciosa pieza. El segundo receptor de radio que hizo Sony, corrigiendo los errores del anterior, fue este, el ICF-2002. Problema: la gente suele llevarse un equipo de estos para una excursión. Este niño se alimenta de 3 pilas grandes, pesa 2.3 kilogramos con las baterías, es del tamaño de una lactó pequeña pantalla de 11 pulgadas. Suena muy bien y está muy bien hecho. Miren esto, voy a mostrarles acá. Tiene control de bajos agudos, control de volumen, tiene un ecualizador que está escondido tipo música, tipo noticias, tiene 6 memorias para las estaciones, recibe banda ciudadana tipo banda lateral única, tiene una búsqueda de sintonía rápida y sintonía semimanual, tiene la oportunidad de escribir directamente la frecuencia de transmisión de la estación que nos interesa para buscarla, tiene una pantalla que nos indica el estatus del equipo, una barra que nos indica la intensidad de la señal, un gran parlante, nada, que es una maravilla. Pero pesa 2.2 kilos y la gente lo quiere para llevar en una excursión, para hacer trekking con él, entonces 2.2 kilos no son una buena idea. Por eso Sony hizo este niño más pequeño. Este niño más pequeño es una pequeña joya de los 80, porque si hay algo que hacía Sony muy bien eran las miniaturas. Por ejemplo, aquel equipo que les he mostrado antes. Este niño que está acá es el TPLS2,
que es un Walkman, el primer reproductor portátil, estereofónico, de cassettes, caja de aluminio, que suena muy bonito, aunque tiene una respuesta en frecuencia cortica de 60 Hz a 12 kHz. Un equipo fantástico, por supuesto de colección, súper valioso, especialmente cuando está en su estuche y toda la cosa. Pero este receptor de radio es una pequeña joya y ya les voy a contar por qué. Básicamente tiene toda la sofisticación de su hermano mayor. Es decir, tiene una pantalla que nos indica la frecuencia de sintonía, tiene un teclado, tiene sintonía semi-manual, tiene un teclado que nos permite ingresar directamente la frecuencia de lo que queremos sintonizar, tiene la selección de AM y FM, pero no es un dos bandas. Él sintoniza todo lo que está entre los 150 kHz, que es onda larga, hasta los 30 MHz, que es onda corta y permite banda ciudadana. Es más, permite tantas cosas que aquí tiene el clarificador para poder recibir SSB, Single Side Band. El control de tonos lo ha perdido por espacio, pero tiene el selector música y noticias. Y solamente conserva su control de volumen. No tiene tantas cosas como su hermano mayor por una cuestión de espacio, pero no ha bajado la calidad. Les voy a contar lo bueno. Lo bueno de este equipo es que a pesar de que su tarjeta madre es muy pequeñita, la tarjeta madre es solamente este pedacito que está acá porque lo demás es batería, corneta, conectores, cualquier cantidad de cosas. Él tiene algo muy interesante. Por ejemplo, el mezclador donde se multiplica la señal de entrada por la señal del oscilador local para obtener el resultado de frecuencia intermedia. Es muy técnico, pero hay que mencionarlo porque es la calidad del equipo. Es un mezclador balanceado. Su hermano mayor también tiene un mezclador balanceado, por supuesto, porque es un receptor de muy alta calidad. El resto de los receptores de onda corta que hizo Sony también tenían un mezclador balanceado, menos la serie 5080, 5090 y 5100, que tuve uno y por cierto tienen una recepción muy buena, son ampliamente recomendables. Pero por ejemplo, este receptor que es tremendamente sofisticado y este receptor FM estéreo, que casi es el tope de gama de Yamaha, más o menos de la misma época, no tienen mezclador balanceado. Son unas secciones de sintonía extremadamente simples. Muy en contraste de estos dos niños que sí tienen un mezclador balanceado y eso los pone por delante en cuanto a la calidad de la recepción. Otra cosa que es interesante es que estos dos equipos son de doble conversión. Es decir, no se mezcla una frecuencia de oscilador local con una frecuencia de sintonía y se obtiene una frecuencia de frecuencia intermedia y ya. No, él mezcla en el caso de FM y AM a 10.7 MHz y después en el caso de AM baja a 455 kHz y lo filtra todo por cristales de cuarzo resonantes Murata, con lo cual la selectividad está garantizada. Y eso es muy interesante porque permite una recepción muy buena, que es lo que se espera de un equipo de este tipo. ¿Qué es lo interesante desde el punto de vista del trekking? Desde el punto de vista del trekking, este equipo también se alimenta con 6 pilas. Acá está, tenemos 4 pilas para alimentar el radio y 2 pilas que ya están gastadas, lamentándolo mucho, para alimentar la computadora. Pero tiene la ventaja de que solo pesa 600 gramos con las pilas y el volumen que ocupa es la cuarta parte de su hermano mayor. Entonces sí se pierden algunas características. Primero, no está tan elegante, ni tan bonito, ni tan completo, ni tiene el control de bajos agudos, no es bueno para oír música. Este radio sí, pero este portátil no, solamente para oír noticias. Pero lo que tiene interesante es que para hacer excursionismo, para hacer trekking, para irse de viaje, es una excelente pieza. De hecho, ahora se llama 7600. 7600 no es un modelo de radio. 7600 es una familia de receptores de radio con onda corta de la nueva serie ICF. Ya no son el 2001 y 2002, sino que ahora se llama ICF 7600D. Porque hay un montón de modelos 7600. Los hay analógicos, con pocas bandas, con muchas bandas, con onda corta, sin onda corta, con banda ciudadana, sin banda ciudadana, con sintonía digital, con sintonía analógica, pero con asistencia digital o con sintonía completamente digital como este. Y todos se llaman 7600. Es la serie de receptores de radio más exitosa de Sony. Y este es el primer modelo. Aunque aquí, lamentándolo mucho como lo conseguí, ya le habían cambiado el nombre. Pero él es un ICF 2002. Afortunadamente tengo para él su manual de servicio. Y con el manual de servicios vamos a intentar hacer un recapping con él porque tiene varios condensadores que están gastados, básicamente porque el equipo estuvo mucho tiempo apagado. Es un equipo interesantísimo y la calidad de la recepción es muy buena. Acá tenemos el interior de este receptor de radio. Distinguiremos piezas elementales.
el parlante, por supuesto Sony, el chasis, que es esta lámina de plástico azul en el interior, la pantalla del radio, la pantalla del reloj y esta placa que está aquí, esta tarjeta que está acá, es la computadora. Todo esto que está acá es la computadora. Reloj y computadora comparten tarjeta. Aquí está el oscilador de cuarzo que comanda esta computadora y la computadora está del otro lado y es un chip súper pequeñito. Aquí simplemente está el teclado que nos permite meter órdenes en esa computadora para que ordene al receptor de radio que está del otro lado lo que nosotros queremos que haga. Ahora tenemos el receptor de radio en dos partes. Podemos ver que detrás de la computadora está esta lámina de papel de cobre que funciona como un blindaje, la pantalla del reloj y el flex que conecta a la computadora con el propio radio, que es esta tarjeta que está acá. Solo esta tarjeta que está aquí, porque arriba está la antena de bastón de ferrite y abajo están las baterías. Veamos un poco qué hay aquí. Acá está el compartimiento para las 6 baterías, 4 del radio, 2 de la computadora. Todo esto que está acá es la tarjeta madre de este receptor. Acá tenemos el bastón de ferrite que está del otro lado y no vamos a ver. Acá está el conector del flex. Esta caja blindada que está acá tan interesante es una fuente de alimentación conmutada, porque este radio necesita 25 voltios para polarizar a los osciladores que son controlados por voltaje. Acá tenemos el control de volumen, los demás potenciómetros están tapados. Aquí está el cristal de cuarzo resonante, el filtro Murata de 450 kHz para la sección de onda corta y AM. Por acá está el de la banda lateral única. Tenemos un montón de tanques de sintonía. Aquí está el amplificador de audio tapado por este condensador que dice R. Y aquí tenemos otras cosas. Aquí tenemos el oscilador de AM, el oscilador de AM y de las ondas cortas, el oscilador de FM y el pre-scaler. Aquí tenemos los ajustes de las frecuencias iniciales y acá tenemos las bobinas del segundo bloque de sintonía. Y lo que vamos a cambiar primero son estos dos condensadores. Estos son los condensadores de salida de audio y de la fuente de alimentación que eran Rubicon. Los condensadores Rubicon no son malos, pero este por lo menos está hinchado y este está seco, porque ellos no estaban pensados para durar tanto tiempo. Los Nippon Chemicon sí, pero estos no. Así que habrá que sustituirlos y ellos iban conectados acá. Este es el lugar donde iban esos condensadores que vamos a cambiar. Después cambiamos lo que va alrededor e intentaremos conseguir un performance de audio ligeramente mejor que el que teníamos. Si a este radio se le daña su fuente de alimentación conmutada, es un problema, porque abrir esto para arreglarlo es una grave dificultad. Aquí tenemos un segundo estabilizador de voltaje, que es este integrado que está aquí, y seguimos adelante. Como hemos hecho antes, hemos preparado este capacitor especial de 440 microfaradios por 10 voltios para filtrar el voltaje de la fuente. Uno de 470 en realidad pues no está disponible, o no lo habría conseguido de este minúsculo tamaño, porque no los hay para voltajes tan pequeños. Así que he preparado este, que tendrá un resultado mejor, porque es mejor poner dos capacitores en paralelo que uno solo de mayor valor. Hemos terminado. La principal dificultad con este pequeño receptor de radio es que está todo muy integrado. Aquí podemos ver la fuente de alimentación conmutada, que se alimenta desde estos ahora dos condensadores de 220 microfarad por 10 voltios, que son las piezas que tenemos aquí, ELNA. El resto de los voltajes de alimentación son más pequeños y por eso utilizamos este condensador de 220 micros por 6.3 voltios para la salida speaker y este condensador de 220 micros por 6.3 voltios para alimentar a toda la sección de radio, que son estos niños que tenemos aquí, que son Sprague. ¿Por qué los preferimos de marca? Yo también tengo condensadores chinos y no tienen nada de malo en particular. El problema está en que estas piezas están pensadas para 10.000 horas de vida útil, que son unos 5 o 6 años, mientras que los condensadores chinos no tienen una expectativa de vida tan grande y habría que recuperar o reparar el equipo nuevamente. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Hemos terminado de reparar este equipo, o por lo menos parcialmente. Hay que probar una vez a ver si funciona. Les cuento cuál es la dificultad. Buena parte del espacio en este receptor de radio lo ocupa el banco de baterías, el speaker y la antena y los switches y tal cosa. Además de la tarjeta de entrada-salida y la tarjeta de conexión antena y tal.
De modo que el espacio que queda disponible para colocar la tarjeta principal donde está justamente la sección de radio de nuestro radio es muy pequeña. Solamente es este espacio que está aquí. Y pueden darse cuenta que el nivel de integración que ha tenido que utilizar Sony para meter todo lo que hay que poner es muy grande. Con lo cual trabajar en este espacio tan reducido es sumamente complicado. Una dificultad con este pequeño receptor de radio es que tiene muchas fuentes de alimentación. Hemos terminado de reparar parcialmente la primera parte este receptor Sony ICF2002 de 1981-1982. La dificultad con él es que en el pequeño espacio en el que se ha diseñado se comparten muchas secciones. Una buena parte del volumen disponible está ocupado por esto que está acá, que es el banco de 6 baterías, la tarjeta de entrada y salida speaker y antena, la antena propiamente, la que está incorporada dentro del equipo, los selectores, los conmutadores, los deslizables, los potenciómetros, la computadora que podemos ver acá. De modo que el espacio que ha quedado disponible para poner la tarjeta del propio receptor de radio es muy limitado. Y el nivel de integración que ha tenido que utilizar Sony para colocar todo lo que hay que poner aquí adentro pues es grandísimo. Otra complicación es que este equipo tiene varias fuentes de alimentación. Hay una fuente de 3 voltios que alimenta a la computadora y lleva su propio condensador, que es esta pieza Sprague, aquí los podemos ver nuevos, 220 micros por 6.3 voltios, porque esto se alimenta con su propio voltaje. Y hay otra fuente de alimentación de 3 voltios que la filtra este capacitor, que es el que alimenta a la propia sección del radio, los osciladores locales que están aquí adentro y la sección de frecuencia intermedia. Hay otra sección que la filtran estos dos condensadores de 220 micros por 10 voltios, los podemos ver acá, que son ELNA. Los he puesto en paralelo para mejorar el filtrado en la medida de lo posible, que alimentan a este chip que está acá. Vamos a ver si lo podemos ver en detalle, que es la etapa de potencia. Vamos a ver si yo puedo. Ahí estamos. Ese chip NEC es la etapa de potencia. Y esa etapa de potencia, bueno, etapa de potencia porque es como se llama, ¿no? Pero realmente de potencia ninguna, eso es medio vatio. Él está rodeado con todos estos condensadores, está asociado al control de volumen, que es este deslizable que está acá, y está asociado al demodulador, que realmente no tengo ni idea, me imagino que está tapado debajo de todo esto, vaya usted a saber por dónde, que son la sección de audio de este equipo. Además que tiene una ecualización, entonces tiene un banco de condensadores adicionales que tiene las 4 constantes de tiempo, para música o para noticias. La dificultad aquí está en que tenemos varias fuentes de alimentación que tienen que ser filtradas, porque hay varias líneas de 3 voltios independientes, varias líneas de 6 voltios independientes, y esta caja que está aquí, esta es una caja Hitachi sellada, o Sony, es una fuente de alimentación de 14 voltios que es la que alimenta a los osciladores y a los tanques sintonizados controlados por voltaje desde este conector que es comandado por la computadora. Esta computadora y esta fuente de 14 voltios, que es el alto voltaje que alimenta a este circuito, incide en la sintonía de los osciladores que están colocados dentro de esta jaula blindada. Todo lo demás, básicamente todo lo demás que vemos es el sincronismo con el cristal de cuarzo que está colocado acá, aunque la propia computadora tiene su cristal de cuarzo que en este momento no sé dónde demonios está, me imagino que está aquí adentro, que es el encargado de sincronizar las bases de tiempo que tiene la computadora para poder comandar al receptor de radio propiamente. Es interesante porque este equipo tiene un doble mezclado, un mezclador balanceado, un detector de FM Foster-Shelly, pero lo más complicado, que no lo vamos a explicar en este video porque es aburridísimo, es cómo se discrimina la banda lateral única. Quería mostrarles los componentes electrónicos que he utilizado para esta muy sencilla reparación. Solamente he utilizado condensadores de 220 microfaradios por 2 voltajes distintos, por 6.3 voltios para las fuentes de 3 y 4 voltios y por 10 voltios para la fuente de 6 voltios, que es la fuente de la etapa de potencia. No voy a cambiar lo demás porque lo demás parece estar bueno. Habrá alguno que otro condensador que tengo que revisar que no esté en fuga, porque el problema es que los condensadores se van secando y pierden su valor al final y no sirven para lo que uno los quería. Una sofisticación genial que quiero mostrarles por separado que tiene este receptor, los platos tocadiscos de Sony, los decks de cassette de Sony y los sintonizadores de Sony es la computadora. No la vamos a ver porque está
Los cristales de cuarzo están debajo de este blindaje, acabo de verificar, y la propia computadora está debajo de este papel de cobre para blindarla, para que el ruido electrónico que ella produce, que es muy intenso, no contamine a la sección de frecuencia intermedia, porque esta sección que está acá va colocada justamente aquí, sería desastroso. Aquí podemos ver, esto es un gran chip cuadrado que se monta acá, que es una computadora Sony, que tiene un bajísimo consumo de energía eléctrica, así como las computadoras, los microprocesadores que llevan las calculadoras Casio, es más o menos la misma tecnología. De tal manera de que ahorre muchísimo la energía almacenada en dos baterías AA, como hacen las calculadoras Casio, para que pueda realizar todas las operaciones y aún así la batería dure todo lo que sea posible, hasta un año puede durar. Esta sofisticación de poner computadora es muy diferente. Si ustedes ven las reparaciones que yo he hecho antes en este canal, se habrán dado cuenta de que todos los equipos están montados con transistores discretos y por separado. De hecho, aunque no parezca, este receptor de radio sigue hecho con transistores. Ya lo vamos a ver en detalle. Miren. Oye, no se ve ninguno, pero él está hecho con transistores. Allí hay dos, allí hay uno, aquí hay otro más grande. Este receptor de radio es muy analógico, muy tradicional, muy diseño de toda la vida. Está hecho con transistores. Aquí podemos ver dos, aquí hay otro, acá hay otro, aquí hay otro, por aquí hay otro. Lo podemos ver en el esquemático, pero quiero que lo vean aquí porque es interesante. Todas estas piezas de cápsula plástica negra son transistores. Todo este receptor de radio está hecho con transistores, salvo la etapa de potencia, que para ahorrar espacio la han puesto toda dentro de este chip NEC con disipador de calor, que es una ridiculez porque esto trabaja frío, esto no se calienta jamás y nunca. Y también tiene diodos de germanio, tiene diodos de silicio, tiene piezas que son muy pequeñas. Esto es un diseño muy tradicional, salvo este cristal de cuarzo que está acá, este cristal de cuarzo resonante de sintonía Murata de 450 kHz, que es integrado, porque lo normal es poner un cristal solo, como este que está acá. Hay otros cristales que se van a distinguir porque tienen un aspecto estético diferente. Y a pesar de que la construcción es tremendamente tradicional, porque aquí podemos ver bobinas sueltas de tanques de sintonías por separado y una construcción muy de Sony, todas estas cosas verdes son bobinas, una construcción muy de Sony, muy tradicional, muy de los años 70, de piezas discretas, por supuesto de menor tamaño para que quepan todas integradas aquí. Es un receptor que se tiene que calibrar a mano. Si se dan cuenta, aquí hay un montón de capacitores variables que tienen que ser ajustados por el radioarmador, bobinas que tienen que ser ajustadas por el radioarmador, ¿ok? Todas estas cositas que parecen tener un tornillo son bobinas que tienen que ser ajustadas. Y en contraste con este diseño tan sumamente básico, tan tradicional, tan de toda la vida, han puesto un computador. Es curiosísimo. Déjenme desoldar para ver si lo podemos apreciar. Comprar los componentes electrónicos para esta minúscula reparación fue muy sencillo, porque básicamente solo necesitaba dos piezas. Los condensadores de 220 microfarad por 10 voltios para la fuente principal y los de 6.3 voltios para el resto de la fuente de alimentación, que son de 5, 4 y 3 voltios. Pero al comprar estos componentes electrónicos conseguí una curiosidad que les quiero mostrar y está acá. Estas piezas anaranjadas que están viendo son unos capacitores electrolíticos polarizados fabricados por Siemens, pero son de tantalio. Nakamichi, por ejemplo, utiliza los condensadores de tantalio como piezas de baja corriente de goteo, como piezas de bajo ruido. Son unos condensadores muy buenos para pasar audio. Son más caros que los condensadores convencionales de alta gama, pero los equipos terminan sonando mejor. Una curiosidad. Estos condensadores son grandísimos, son de 100 microfaradios. Eso es muy curioso para este tipo de pieza. Yo sé que los hay más grandes en el resto del mundo, pero aquí en Venezuela yo no los había visto. La siguiente cosa es que en vez de tener una terminal más larga para indicar cuál es el positivo, que es lo más normal, el positivo se indica con este puntico. Eso es curioso. Que tengan la marca en el empaque, eso también es muy poco común. Hasta aquí la pequeña reparación de este equipo. Me toca probarlo a ver si funciona y hacer cualquier otro ajuste que corresponda. Recuerden que mi libro sobre alta fidelidad y electrónica ya está disponible en su versión preliminar, y aquellos con los que yo no me haya comunicado para enviarles las versiones nuevas, por favor escríbanme. Ya voy por la versión 2.0 corregida y modificada. Comuníquense conmigo, escríbanme por WhatsApp los que me lo hayan pedido antes, que yo tengo que irlos actualizando porque solamente he enviado versiones preliminares. Desde Caracas, Venezuela, saludos y suerte.